En un trabajo recientemente publicado se reportan los resultados obtenidos del estudio de estrellas RR Lyria en el cúmulo globular NGC 6171. Se consideró una base de datos fotométricos obtenidos entre 1935 y 2017 y se construyeron los diagramas O-C para 22 estrellas RR Lyria. Se descubrieron los cambios en el periodo secular en 4 variables para las cuales se calcularon las tasas de cambio del periodo beta. Se encontró que el 82% de las estrellas muestran estabilidad en sus periodos durante esa base de tiempo que abarca 82 años. Para el caso de estrellas con periodo estable, se refinaron sus periodos. 3 estrellas de las variables que cambian de periodos muestran una disminución del periodo y que son más grandes de lo esperado por la evolución estelar. Sin embargo, en general, el promedio global de los cambios de periodo medidos es básicamente 0, lo que concuerda con las predicciones teóricas para grupos con ramas horizontales más rojas. Los cambios seculares de periodo de estrellas RR Lyria pertenecientes al campo o a un cúmulo globular son importantes para probar los modelos evolutivos en la rama horizontal. El cálculo de estos cambios seculares a partir de las observaciones es difícil. Es necesario tener observaciones precisas durante un largo tiempo de periodo. La teoría predice que la evolución hacia el azul o el rojo cerca de la secuencia principal de edad cero, ZAMS, es lenta y produce tasas de cambio del periodo muy pequeñas, excepto cerca del final de la evolución en la rama horizontal, cuando la tasa de variación del periodo beta es aproximadamente entre más 0,1 a más 0,15 días por megaaños inverso. Sin embargo, a través de varios estudios, se han encontrado estrellas que tienen un valor significativamente grande de beta, bien sea positivo o negativo. En el presente trabajo se enfoca la atención hacia el cúmulo globular NGC 6171 o M107, un estudio preliminar de los cambios seculares del periodo de 22 estrellas en este cúmulo fue publicado con datos fotográficos obtenidos entre 1935 y 1970. Sin embargo, los tiempos máximos de luz son escasos. Ahora se dispone de observaciones de gran calidad fotométrica y sistemáticas de estrellas RR Lyria en este cúmulo para así contar con una base de tiempo que se extiende por 80 años. Todo ello constituye una mejora significativa para el estudio de los periodos seculares. Estas observaciones fueron realizadas durante 4 noches entre junio 2015 y mayo 2016 con el telescopio de 2 metros del Observatorio Nacional de la India, en Hanley, India, y durante 7 noches entre junio y julio de 2017 con el telescopio de 0,84 metros del Observatorio de San Pedro Mártir en México. Un total de 292 imágenes fueron obtenidas con el filtro B Johnson-Cron-Cousins y también se obtuvieron imágenes en el filtro I. El sistema instrumental fue transformado al sistema estándar utilizando las estrellas estándares del campo. Las observaciones de NGC 6171 entre el año 2015 y 2016 se muestran en la figura 1. En la figura 1 se muestran las curvas de luz con los datos de las magnitudes en B de las observaciones tomadas entre 2015 y 2016 y 2017. Se separan en puntos negros y azules ya que provienen de 2 observatorios diferentes, ya mencionados, y los sistemas fotométricos se llevaron al sistema estándar de manera completamente independiente. La buena coincidencia y la congruencia de los datos demuestra que nuestro método es acertado. El método O-C para los cambios seculares del periodo. Para una curva de luz, los residuos de tiempo observado de máximo brillo O y el calculado según una efemérides adoptada C, es decir, O-C, y el análisis de su variación temporal es una aproximación del periodo de pulsación o periodo orbital utilizando una sola fase de la curva de luz como referencia. Es una aproximación estándar que se ha utilizado por muchas décadas. Por lo tanto, es conveniente seleccionar la característica que facilite la determinación precisa de la fase. Para estrellas RR Lyria se escoge el máximo en el brillo de la estrella
ya que está bien localizado, particularmente para el tipo RRAB. El gráfico del número de ciclos N versus O-C, denominado diagrama O-C, y su aspecto demuestra una variación secular del periodo, o bien que el periodo inicialmente supuesto, P0, es incorrecto. Para NGC 6171, la distribución de las observaciones para un tiempo de aproximadamente 80 años permite estimar de manera precisa el número de ciclos requeridos para reproducir diagramas O-C coherentes. Se han estimado los tiempos de máximo en las curvas de luz tantas veces como ha sido posible. Las observaciones antiguas tienen a veces mucha dispersión, lo que dificulta o imposibilita la determinación del momento exacto del máximo. Cuando la curva de luz cubre la porción del máximo, estimar el tiempo donde ocurre este máximo es sencillo y la incertidumbre es pequeña. Las barras de error serían del tamaño de los propios símbolos en los diagramas O-C. En pocas ocasiones fue necesario interpolar entre máximos que competían en la curva de luz. Con la gran base de datos observacionales ya mencionada, se hizo la búsqueda de máximos evidentes y se recuperaron varios otros, lo que produjo una gran densidad de datos en los diagramas O-C, como se muestra en la figura 2. Para calcular los residuos O-C se procede con los siguientes pasos. Primero se identifica una época de una curva de luz que esté bien cubierta. Se estima el periodo para esa época. Después, este periodo y época son los periodos y épocas iniciales, respectivamente. Luego, generalmente, los datos observacionales entre 2015 y 2016 cubren la porción donde se encuentra el máximo de luz. En los casos de que las curvas de luz no eran completas, particularmente en el máximo, otros datos previamente obtenidos fueron utilizados. En otros casos, para una distribución lineal de O-C, se utilizaron los periodos del catálogo de estrellas variables en cúmulos globulares. Como se observa en esta figura, existen dos tipos de diagramas O-C. Por un lado, hay una distribución lineal obtenida en el tiempo del máximo de la efeméride, y cuando se aplica el periodo corregido, produce una distribución lineal e implica un periodo constante. Y hay otra distribución que es la parabólica, que implica una variación secular del periodo, cuya tasa puede calcularse. Para los cambios seculares de periodos, el método de los diagramas O-C es sensible al conteo del número de ciclos, ya que se pierde fácilmente cuando se toma en cuenta un tiempo largo de observaciones y cuando las estrellas tienen un periodo de variación corto, como es en el presente caso. En el presente estudio solo hay distribuciones lineales y parabólicas. Sin embargo, para las estrellas B6, B7, B18 y B21 hay una dispersión en la distribución horizontal de O-C. Podría ser una consecuencia de fluctuaciones estocásticas del periodo y o incertidumbres en el estimado del máximo de la curva de luz debido a la baja calidad de las observaciones. Como prueba de la consistencia de los periodos refinados y tasa de cambio de los periodos, una vez que se han calculado las tasas de cambios, la prueba es calcular la curva de luz con la fase y las nuevas efemérides. Las curvas de luz con datos 2015-2016 fueron encajadas con el periodo correcto, caso lineal, o con PN, o el periodo como función del ciclo para n igual a 0, caso parabólico. De hecho, para cambios seculares, para cualquier número de ciclos n transcurridos desde el origen n igual a 0, se aplica la ecuación que determina esos cambios seculares. Cada periodo en cierto n debe fasear bien la curva de luz. Se ilustra un ejemplo con la curva de luz de la estrella variable B12. Cambios de periodos y la evolución en la rama horizontal. A medida que las estrellas evolucionan sobre la banda de inestabilidad, su periodo de pulsación disminuye o aumenta si evoluciona hacia el rojo o el azul respectivamente. Sin embargo, se han sugerido otras razones que explican cambios de periodos que no dependen de la evolución, tal como variaciones estocásticas o por efecto de mezcla en el corazón de la estrella en la rama horizontal, que puede alterar la estructura hidrostática y el periodo de pulsación.
Adicionalmente, variaciones irregulares y complicadas de las variaciones seculares del período se han detectado para algunas RR Lyria, que dificulta una explicación exclusivamente de la evolución estelar. Sin embargo, en un estudio de RR Lyria en otro cúmulo, no endosa a un error en el conteo de ciclos como el responsable de variaciones irregulares del período, sobre todo cuando se trata de un rango grande de tiempo de observación que podría aparentar irregularidades. Más aún, no hay preferencia si el valor de beta de las RR Lyria en un cúmulo sea positivo o negativo, no la hay. Aun cuando existan excepciones, no se han encontrado significativas diferencias de beta para las estrellas RRAB y RRC. Modelos de la rama horizontal calculados confirman que tasas de cambio positivos del periodo de origen evolutivo ocurren en su mayoría en cúmulos globulares con estructuras hacia el azul de la rama horizontal. Esto es, con valores grandes del parámetro de la estructura de la rama horizontal que involucra el número de estrellas hacia el azul dentro y hacia el rojo de la banda de inestabilidad, respectivamente. En estudios previos se muestra este comportamiento de beta como función de este parámetro y muestra que en cúmulos con una rama horizontal roja, el valor promedio de beta debería ser aproximadamente 0. Es de hacer notar que NGC 6171 tiene una rama horizontal muy roja. Por ello, los modelos predicen un beta aproximadamente de 0 días por mega años. De hecho, el promedio de beta es menos 0,086 días por mega año, que resulta ser aproximadamente 0 motivado a las típicas incertidumbres de los valores de beta. Quizás el resultado más relevante en el presente estudio es el gran porcentaje de estrellas con un periodo constante. Se hace notar que las 4 estrellas de NGC 6171 cuyo periodo cambia son tipos RRAB y que 18 de las 22 que se estudiaron, o sea, un 82%, tienen periodo constante que ha perdurado por aproximadamente 80 años. En otros cúmulos, 34% de sus RR Lyrias tienen periodos constantes por una base de tiempo de 100 años. Existe la duda de que si este resultado está sujeto a cambios luego de 1 o 2 décadas de estimación de tiempos máximo. Nótese que las incertidumbres en los valores de beta son en general de pocas centésimas de días por mega año y que si las distribuciones lineares son ajustadas con una parábola, el término cuadrático conlleva un valor muy pequeño e insignificante de beta. Con los datos disponibles actualmente no se puede detectar, por lo tanto, los cambios de periodo para estrellas que evolucionan cerca de la rama horizontal con tasas bajas pueden pasar desapercibidos. Resumen, primero, con los tiempos de máximo de luz de 22 estrellas de NGC 6171 se analizaron los cambios de su periodo de pulsación. Segundo, se utilizaron datos observacionales tanto de la literatura como no publicados y observaciones recientes con el CCD. Todo eso hace que este sea el primer trabajo significativo sobre el estudio de cambios del periodo de las estrellas de NGC 6171. Tercero, se encontraron cambios seculares del periodo para 4 estrellas, 3 con periodos que decrecen significativamente y una con periodo creciente. No se consiguieron variaciones irregulares de periodos en las RR Lyrias del cúmulo. Se consiguió que la mayoría tienen un periodo estable o un cambio secular del periodo representado por una parábola en el diagrama U-C. El promedio de la tasa de cambios de periodo es aproximadamente 0, tal como es de esperarse en los modelos evolutivos de las ramas horizontales para un cúmulo con una rama horizontal roja. Una estrella tiene beta positivo y 3 tienen valores de beta significativamente negativos que no compagina con la predicción en la evolución post-rama horizontal. Y podrían ser ejemplos del quemado de helio en el corazón de las estrellas que se contraen hacia la secuencia de edad 0 de la rama horizontal. Las estrellas RRAB y RC en el cúmulo muestran un periodo estable
que ha perdurado al menos 82 años, tomando en cuenta la incertidumbre del método O-C. Bajo el paradigma de que los cambios de periodo son una consecuencia de la evolución estelar, se concluye de que estas estrellas estables evolucionan muy lentamente y que los cambios del periodo calculado con los actuales datos, son imperceptibles con el método discutido en este trabajo. Muchas gracias.